Hola, ¿cómo están? Ya teníamos rato sin vernos, ¿verdad? Solo había hecho los pequeños videos de TikTok y había anunciado lo del libro. Que por cierto, si ustedes tienen a alguien que conocen que va a emprender ese vuelo del hogar, que se quiere cambiar, pero no sabe por dónde empezar, bueno, en el link les dejo mi recomendación del libro de POF Independencia, una vista de cómo puedes dar esos primeros pasos para salir de tu casa, ¿no? De una forma en que estés tranquilo de que ya revisaste cada aspecto que necesitas ver, por lo menos de esa contención física que a veces necesitamos estar seguros antes de dar ese paso, ¿no? Hacer nuestra lista y saber que ya abordamos todos esos temas y que no nos tomen por sorpresa al momento de cambiarnos. Y si es que obviamos alguno, al menos sepamos por dónde viene y pues empecemos a ver opciones al respecto. Bueno, dejando eso de lado, el día de hoy quiero hablarles un poquito de esta parte de desaprender lo aprendido y cómo es que entramos en ese ciclo, ¿no? De altas y bajas cuando vamos, como le dicen ahora, despertando, pero más bien tomando conciencia de nosotros mismos. ¿Qué es esto? Mm, Nosotros cuando venimos al mundo somos como una esponjita. Muchos dicen que los primeros años de edad es cuando absorbemos todo, ¿no? Y aprendemos modos, mañas, formas de hablar, expresiones. Primero de nuestro núcleo familiar, después de nuestro entorno en la escuela, o en el trabajo, o en las relaciones que tenemos con otras personas, nuestras amistades que tenemos por temporadas, porque esos amigos que llegan y se van solo fueron maestros en ese momento. Y no es que no los quieras y no es que no necesites que estén cerca de ti, simplemente que lo que ellos tenían que entregarte y lo que tú tenías que aprender ya fue pasado y tal vez lo que ellos tenían que aprender contigo también fue logrado. Para los que seguimos, tal vez nuestro plan, nuestro deseo sea seguir más adelante, acompañarnos en este proceso de crecimiento, de vivir las experiencias de la vida. Y es interesante, ¿no? Como a veces esas subidas y bajas nos dan una apertura de ojos. ¿Qué pasa con esos procesos de desaprender? Bueno, llega un momento en la vida en que te empiezas a cuestionar, ¿realmente lo que sé es cierto? ¿Realmente lo que pienso realmente es por mi pensar o es por lo que escuché de alguien más que tenía que pensar? Y te piensas a hacer cuestionamientos de qué sí te pertenece y no te pertenece. En ese proceso es cuando empiezas a desaprender lo aprendido y empiezas a ver con otros ojos tu vida y a lo mejor te das cuenta que lo que te está deteniendo ahorita es una idea que aprendiste cuando eras pequeñito. Y eso es como algo muy fuerte, porque puedes decir, no puede ser que toda mi vida haya vivido equivocado, ¿no? La primera reacción. Después, ya que lo analizas, ya que baja un poco esa etapa de sorprenderse, de enojarse, molestarse, ya que lo puedes como analizar, volver a pensar, en inglés sería volverlo a rumiar, de alguna manera de volverlo a masticar y volverlo a entender, lo vuelves a decir, lo vuelves a absorber, lo vuelves a pensar y lo vuelves a decir, ¿no? ¿Qué pasa? Empiezas a decir, bueno, ¿y cuál es mi criterio? Y empiezas a ver por ti de qué es lo más benéfico para ti. Claro, esta etapa es una etapa fuerte, donde sientes que pierdes tu piso, donde sientes que pierdes donde estabas ah, apoyándote. Y el tema más importante es si te estabas apoyando afuera, híjole, te puedes sentir bien perdido. Y es muy doloroso ese abrir de ojos, pero es benéfico porque te da la oportunidad entonces de volverte a ver a ti, de buscar qué es lo más sano para ti sin importar el qué dirán y aferrarte a eso. Aferrarte porque es la nueva lección y es tu emprendimiento, es tu entendimiento, es tu gusto. Habrá quien no le parezca, habrá quien se retire por tu cambio y también no es ni bueno ni malo, simplemente es un proceso.
Si esa persona llega a entender, a abrazarte, comprenderte, regresará. Y si no, ya su etapa en tu vida fue. Puede ser doloroso porque tú pensabas que te iban a acompañar por mucho tiempo, pero tal vez no sea así. Los ciclos van cambiando. Hay algunos que son como más estables y la curva tarda, ¿no?, en bajar, pero hay otros que son arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y creo que lo que estamos viviendo en este año es así. Las experiencias arriba, abajo, que a veces pueden ser muy impresionantes. Lo único que te digo es que tengas paciencia. Lo único que te recomiendo es que tomes tiempo para pensar antes de actuar, para reflexionar si realmente es tuyo lo que estás sintiendo o es la emoción del entorno. Hay veces que nos compramos ideas de el estilo de vida que debemos de tener, qué es lo que sería éxito en esta realidad, pero no, a lo mejor no es tu perspectiva, ¿no? Entonces, pues no comulga, no hace match, no hace clic, entonces pues están unos por un lado y otros por otro y a lo mejor te sientes incomprendido, te sientes un poquito solo y se siente retador el salir, ¿no? Pero no temas, hay formas en las que puedes pedir ayuda, hay formas en las que puedes buscar tu crecimiento, pero es solo si tú quieres. Y es válido que esperes un tiempo para entender, para aterrizar qué es lo que está pasando contigo, si es que lo quieres ver o si lo quieres ignorar. Pero, llegará un momento en la vida que sí o sí lo tengas que ver. Entonces, mi recomendación es, si ahorita puedes decidir ignorarlo, verlo, trata de optar por verlo. Porque a lo mejor ahorita se siente doloroso, pero va a ser menos doloroso que si lo dejas llegar a un punto en que sí o sí lo tienes que ver. Sí o sí tienes que vivirlo para llegar al siguiente paso y lo dejas que llegue a ese nivel, tal vez sea muy doloroso para ti. Ahora, el desaprender es en toda la vida. Es un proceso que una vez que lo inicias, va a haber etapas o tiempos en los que te quedes como con una idea y sea fructífera y sea rendidora y sea próspera para ti, pero va a llegar un momento en que tenga un límite. Cuando llegas a ese límite es difícil porque te costó trabajo aprender a vivir así y ahora desaprender y darte cuenta que hay una opción más allá y empezar desde cero es retador. Es retador porque no sabes si vaya a funcionar o no. Es retador porque no conoces todo el proceso. Quisieras tener una seguridad de que el paso que estás dando es el correcto, pero ¿cómo saber qué es correcto y qué no? Hasta que no veas el resultado. Pero para eso tienes que vivir el proceso. A veces podemos decir, estamos viviendo esta situación, pero ¿realmente he vivido el proceso para asegurar que estoy viviendo eso? ¿O simplemente lo saco por conclusión, por lo que escucho, por lo que me dicen? ¿Te has dado cuenta que a veces nos enganchamos con la información de fuera y no la alcanzamos a interiorizar? Sino simplemente es como, concuerda con la mayoría de las cosas que estoy viviendo, seguro es eso. Y no hacemos ese pasito atrás y decimos, ¿realmente es todo eso o es lo que yo me quiero comprar que es? ¿Realmente sí estoy viviendo esa situación? ¿O simplemente por pertenecer, porque me siento desfasada o aislada o dejada de lado de donde pertenecía y es una nueva forma de convivir? No es crítica, es un proceso que a veces hacemos por pertenecer a una comunidad. No nos damos cuenta. Eso es lo más importante, que hagamos conciencia. ¿Cuántas cosas no hemos realizado por convivir? Que ahora que a lo mejor ya maduraste, a lo mejor que viviste otras experiencias, ya no hacen sentido para ti, las tienes que dejar. Pero te preguntas, ¿será que las tengo que abandonar completamente?
Y si las abandono, ya no voy a ser bienvenido o bienvenida en ese círculo. ¿Cómo me verán los otros? Y entonces te empiezas a dejar de ver y empiezas a pensar a través de lo que piensas que los otros ven en ti. Y eso es una falsedad. Es una forma de evitarte. Es como si pusieras una máscara y no te quisieras ver. Y entonces empiezas a detallar esa máscara, de decir, bueno, aquí en este grupo se aceptan a las personas que tienen cejas. Entonces te dedicas a las cejas y dejas de lado los ojos y la boca, por decir un ejemplo. Y en este otro grupo aceptan a los que tienen enfoque en los labios. Entonces te enfocas en los labios y ya dejaste las cejas, dejas los... Realmente, ¿cuántas veces te haces al lado por pertenecer? ¿Qué tan directo? No es que seas auténtico, es qué tanto te permites directamente mostrarte. ¿Te permites mostrar vulnerable? ¿Te permites mostrar en esas épocas de quiebra? No lo sé. Solo tú sabrás cuál es el contexto de tu vida, pero creo que si estás escuchando esto es una invitación a dar ese paso atrás y mirar, mirar sin esos juicios y mirar sin esas etiquetas y sin esos filtros de pertenencia. Ver a la persona que eres, escucharla, qué es lo que te está diciendo, qué es lo que reclama tu persona. Te está reclamando atención, te está reclamando descanso, escucha, silencio, hablar, expresarte. ¿Qué es lo que te está hablando? Estaba escuchando un poco de la entrevista de Shakira y en alguno de los videos creo que escuché que era hablar sobre músculos mentales o músculos emocionales. Es un nuevo término para mí. No había identificado que realmente tenemos esa habilidad. Así como el cerebro es un músculo que se ejercita, tal vez las emociones se necesiten ejercitar. Hablan mucho de que a veces no sabemos expresar nuestras emociones por esa contención que se nos enseñó. De no se llora, no se dice, se guarda silencio, qué pensarán, no hay que ser dramáticos, pero realmente era un drama o realmente era que no querían vivir esa exposición de emoción porque tampoco ellos se los permitieron. ¿Realmente era un drama o porque ellos no tuvieron la oportunidad de decir esto no me parece? O lo dijeron y no fueron escuchados. Empatizar a veces es difícil porque como tú no viviste esa parte de la historia del otro que te está cuidando, te está guiando, o que te está aconsejando o te acompaña, es difícil de mencionar qué es lo que vivió esa persona para que te diga, no hagas dramas, contén tus emociones. Realmente es porque esa persona tampoco se le permitió, o si lo vivió tuvo un rechazo total, que prefirió evitar vivir ese momento. Y como fue lo que aprendió, es la forma en que va a reaccionar contigo. Entonces, ¿de quién es culpa? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿De dónde viene ese primer paso? Es difícil, ¿verdad? Reflexionarlo. ¿Y luego qué pasa? Bueno, empiezas a hacer tu separación de ideas, empiezas a crear tu propio criterio, empiezas a defender tus propios conceptos y va a venir mucho rechazo fuera. Pero bueno, lo alcanzas a pasar, sigues creciendo, sigues aprendiendo cosas y de repente un buen día te das cuenta que lo que aprendiste o lo que tú sabías que era funcional ya no es funcional y hay que volver a desaprender. ¿Cuántos no estamos pasando por esas experiencias de desaprender lo que nos enseñaron y ahora lo que nosotros decidimos creer y que ya no es válido? Bueno, es parte del crecimiento. Lo único que te recomiendo es tente paciencia.
Experimenta ese proceso. Si necesitas ayuda, pídela, es válido. La ayuda puede llegar de diferentes formas. Puede ser desde familiares, amigos, terapeutas, hasta de desconocidos. Una buena plática con un desconocido a veces te da la oportunidad de abrirte sin sentirte juzgado, simplemente es por platicarlo, por expresarlo. Algún libro que hable sobre el tema, si te gusta aprender por los libros, es una herramienta válida. Pero también lo más importante no es el aprender, sino el practicarlo. El que lo puedas compartir, el que lo puedas decir, el que se te ocurra transmitirlo de alguna manera y que sirva de referencia para alguien más. Para alguien que a lo mejor apenas lo está viviendo y no lo identifica como tal. Que necesita ese soporte, ese empuje de mira, puedes, no pasa nada. Sí, habrá días que llorarás, sí, habrá días que te sientas muy cansado, muy agotado, porque pues la mente también cansa. Ese run, run, run cansa. ¿Qué es lo mejor? Desahogarte, buscar la manera de desahogarte. Puedes cantar, puedes hacer ejercicio, puedes caminar, puedes entrar a una clase de box, puedes pintar, puedes hacer muchas cosas. El chiste es que expreses lo que sientes. A mí me acuerdo mucho de un libro de Paulo Coelho que decía, esas historias de dolor, el dolor va pasando entre más veces lo platiques, porque lo vas digeriendo, porque el hecho de ponerlo en palabras es una forma de bajarle ese estrés emocional, es una forma de identificarlo y no dejarlo en la parte tan dolorosa. Cuando están las emociones, no es que las limites, es que las busques cómo canalizarlas, cómo darles un proceso, ya sea por la expresión hablada o la expresión escrita o dibujada, o por una acción como ir a una clase de box, como te decía, el sacar todo ese punch que tienes adentro. Claro, al principio no lo sabrás hacer y te enojarás y reaccionarás a lo mejor de una forma no tan agradable, que cuando la ves dices, ay, fue demasiado violenta, pero era porque no estabas acostumbrado antes a expresar. Entonces imagínate, si desde pequeño nunca pudiste expresar, cuánto se acumuló en esa olla express que no pudiste expresar. Y llegó un punto en que tenía que reventar porque era demasiada la presión. Claro que va a salir muy violento la primera vez, tal vez una segunda, una tercera, pero ya una cuarta tal vez ya puedes decir, ay, mejor hago esto, o mejor me enfoco en esto, mejor todo esto que estoy sintiendo lo voy a volcar en una escritura, en un diario. Nadie lo tiene que leer, simplemente es que lo puedas pasar en letras, que lo puedas expresar, que le puedas dar voz a esa situación. La forma es lo de menos, lo más importante es que lo puedas expresar, claro, sin hacerte daño a ti y sin hacerle daño a un tercero. Esos son los famosos límites, límites donde yo, por cuidarme a mí, te cuido a ti. De esa manera estamos conviviendo en tranquilidad. Pero fíjate que dije, por cuidarme a mí, te cuido a ti. Entonces primero me cuido yo. No es que me abandone yo y cuido al otro, es yo lidio conmigo, a mi manera, a mi forma. Ya una vez que esté tranquila, bueno, me puedo acercar contigo, a lo mejor pedir disculpas, a lo mejor reconocer el error en el que caí o explicar, aunque no sea necesario porque no hay que dar explicaciones, pero es una forma en que te des a entender el porqué de esa reacción y el tener un poco de empatía o comprensión. Si te lo quiere dar la otra persona, tampoco se puede obligar, pero que no quede en ti, que no quede en, pues, a ver qué dice. Porque a veces ese sentido de a ver qué dice y no llevar esa conversación crece un sentimiento de culpa. Y empiezan los, y si hubiera dicho, y si hubiera hecho esto.
bueno, es de etapa de salir y enfrentar esa primera batalla. Dicen que los más expertos en batallas no son los que luchan muchas batallas, sino que eligen cuáles luchar. Bueno, hay veces que valdrá la pena desgastarse y otras veces que no. Cuando sabemos que no vale la pena, es porque sabemos que el tesoro que tenemos no vale ser desgastado. Llámese paciencia, llámese tolerancia, llámese ecuanimidad, llámese empatía, como le quieras llamar. Hay veces que tu zona de confort, tu lugar seguro, no vale la pena ser arriesgado por un tema que fue una polémica en un momentito. Pero tú sabrás cuáles son las que sí valen la pena. Que otros dirán, ay, no era tan necesario, pero a ti te tocó botones, ¿no? Y fueron botones que te recordaron un dolor que a lo mejor no habías visto o que habías dejado de lado. Y es cuando te digo, cuando se presentan la primera vez, no son tan dolorosos, y si los logras ver es mejor vivirlos que si los dejas que se acumulen y se presente más impactante después, porque el impacto después es muy fuerte. Y bueno, desde la lógica vemos que nos trae el músculo emocional, que creo que es lo que escuché, no estoy muy segura. Y bueno, nos da una información que es el 197, entonces nos habla del propósito de ser de acuerdo al origen o al original, o un original propósito para el ser. Y en su lupa tenemos un 238.37, el cual nos habla de que la percepción se está sincronizando con el origen para hacer circuitos. Entonces, un músculo emocional que nos va a permitir conectar con nosotros, conectar con nuestro propósito, conectar con el, si quieres, el comando original o la razón original de por qué están. Pero simplemente es estar en contacto con nosotros mismos, no perdernos. Una mentalidad de cambio nos da un 128 y su lupa es 154.88. ¿Qué me quiere decir? Si yo empiezo a tener una mentalidad de cambio que es previo a la acción, pues estoy haciendo circuitos en mi ser para sincronizarse. Volvemos a lo mismo, a sincronizarse con quién, con el origen. Y a través de su lupa nos está permitiendo una lógica de diseño que está haciendo una sincronización en total o en todos los aspectos, o está teniendo un movimiento en el ser. Entonces, mientras tú apliques esa mentalidad de cambio en ti, va a ser fructífera. Aunque el fruto se vea tiempo después, que no lo alcances a ver de la noche a la mañana, pero vale la pena intentarlo. Y también es una reconstrucción tuya. Entonces me vuelvo a un reencuentro donde nos da un 143 y su lupa es 173.03. ¿Qué me quiere decir? Que la percepción de mi diseño es lo que me va a dar el reencuentro. Y esto me habla de que si me veo sin juicio, voy a poder ver el ser original. Cuando yo no me aplico un juicio de bueno o malo, si he actuado bien o mal, si era beneficioso o no, si lo hiciste con alevosía, con dolo, o estás en la etapa de víctima, que te haces la sufrida, te pones todas esas etiquetas, eso no te permite reencontrarte. Pero cuando quitas todo eso y te permites ver a ti sin juicio, en punto cero, realmente es cuando te encuentras y dices, ay, pues no estaba tan perdida, o ay, pues no me equivoqué tanto, no salí tan raspada, o aprendí esto de esta situación, ¿sabes? O puedo verme con otros ojos, puedo determinar que no soy una máquina de hacer dinero, que soy una persona que viene a vivir una etapa de su vida, y a lo mejor esta etapa de su vida es conectar de otra forma. O soy una persona que tiene un gran potencial
que aunque los demás no lo vean, está consciente de su potencial y está trabajando para poder desarrollarlo y ver qué hacer con él. Está en esa etapa de descubrimiento, ¿no? Entonces es cuando haces varias cosas y te sorprendes porque no pensarías que tuvieras la capacidad para hacerlo. O te vuelves esa antorcha, ese abre caminos para otros, que donde tú empieces y tal vez no veas tanta abundancia, pero es el primer paso para muchos de animarse a vivir esa experiencia de decir, ah, pues si ella pudo, yo también. ¿No? O sea, no es tan necesario esperarse y se pueden aventar a vivir la experiencia, la que sea, la que quieran desarrollar. Y bueno, sumando todo esto con mis días de vida, tenemos que son 13.663 días, donde yo estoy en un punto en que mi percepción, porque digo mía por el 1, es la percepción del ser en la totalidad del potencial. Que si esos potenciales los veo desde el origen, se vuelve un propósito. Más los 468, que es la suma de esto, me va a dar un total de 14.131, donde aquí mi percepción de mi contexto me permite ver el diseño del ser. Aquí puedo estar en una etapa, creo que sí, en la que estoy valorando mi entorno para ver cómo yo me puedo expresar en él, para cómo encajo en ese entorno, porque a veces ya llevaste a un punto tu vida, ¿no? Y haces un cambio y dices, ¿y ahora cómo encajo esta creencia? ¿Cómo puedo adaptar este nuevo movimiento a lo que estoy viviendo? Y de ahí seguir, y de ahí construir, y de ahí evolucionar, y de ahí recrear algunas cosas que se tengan que recrear. Hay etapas en las que nos tenemos que alejar para poder estar en contacto con nosotros mismos. Hay etapas en las que salimos más para estar en contacto con otros, como para evaluar el terreno, para ver cómo están moviendo las cosas. Hay etapas en las que estamos muy enfocados en lo que dirán afuera, en cuál es su percepción, cómo responde afuera, pero más importante es cómo respondo yo. Me siento tranquila con lo que hago o me siento limitada, y si me siento limitada, ¿qué es aquello que siento que se limita o me limita a mi ser? Y reevaluar, ¿es necesario mantenerlo o es necesario cambiarlo? ¿Qué será lo más conveniente? A veces nos cuesta mucho dar ese primer paso de volvernos a ver. No temas, no eres un monstruo, no eres esa versión horrorosa que te pudieron haber vendido de ti, ni eres ese error o ese problema que a la vez te pudieron haber dicho que eras un problema, un error. Simplemente eres un ser humano que está aprendiendo a vivir en esta tierra, en este planeta, que trata de convivir con otros seres humanos que tienen otra forma de pensar, otros conceptos, que pueden ser iguales o diferentes a los tuyos. Que tal vez tú te empujes a entrar a ese círculo que tú dices, ahí es donde me veo y ahí va a ser muy fructífero. Puede ser que sí, puede ser que no. Sabemos, lo importante es que te avientes a esa experiencia, pero que tomes en cuenta los desafíos que vienen. Que tal vez por pertenecer a ese círculo o a ese nuevo grupo, tendrás que desaprender cosas que aprendiste para aprender otras. Y adaptarte, ¿no? Sobre todo esa adaptabilidad que tiene el ser humano, que ante crisis puede reaccionar de formas increíbles, maravillosas, que normalmente no reacciona en el día al día así. Que la invitación sería reaccionar así todos los días con uno mismo. Que si tienes tolerancia, empatía y paciencia para otros, sea lo mismo que tú recibes para ti de ti. Que tengas esa empatía, ese amor y esa tolerancia, esa paciencia. A veces nos decimos cosas muy duras por el entorno en el que crecimos, por la escuela que tuvimos, que no son nuestras. Y nos podemos permitir soltarlas y podemos permitirnos dejarlas de lado. No porque
sean malas, sino porque a lo mejor ya te das cuenta que no es necesaria esa agresión para que tú puedas avanzar, para que tú puedas elegir seguir viviendo, para que te desarrolles en tu proceso. Sí, puede ser que sean palabras que aprendiste mamá, papá, de familiares, que escuchaste alguna vez de alguien de autoridad, que respetabas. Claro, el decir esto no funciona conmigo, esa persona tiene una idea que es equivocada a lo que yo sé el día de hoy. Es doloroso, porque entonces los tienes que bajar de nivel. Pero es lo más sano, porque a veces construimos niveles muy altos que ni siquiera la persona está ahí. Pero para nosotros sí, porque es una admiración, pero a lo mejor no es una admiración tan sana, en la que ya se volvió un punto de dejarme de ver por seguir al otro. Nunca te pierdas a ti, nunca te saques de la jugada, siempre tente en tu brújula, siempre tente en tu mapa. Busca dónde estás, donde sea que te pares, busca dónde estás, dónde te ubicas, tanto física como mentalmente. ¿Dónde estás? ¿Estás en el presente o estás enrollado con el pudiera ser o con el pasado del hubiera sido? Esas realidades no existen. No existen hasta que no se vivan. El hubiera, pues ya no lo pudiste vivir, entonces ese ya no existió. Y el pudiera ser, a menos que te atrevas a hacer las cosas, tampoco existe. Entonces, ¿para qué te desgastas ahí? ¿Para qué enfocas tu energía ahí? ¿No sería mejor enfocarla en ti, en decir, bueno, aquí estoy, qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer? Y actuar. La fase más importante es, después de pensarlo y detectarlo, es actuar. Actuarlo y ver qué sucede. Realizarlo y ver cómo se comporta el entorno. Tú sabrás si fue algo que realmente valió la pena o que no. Ahí te darás cuenta en cómo se ajusta a tu entorno. Entonces tienes que estar bien listo con tus ojos, tus oídos, tu tacto, con tus sentidos, con tu intuición. Yo hace rato me preguntaba, contra la evolución de las especies, los animales, normalmente las hembras no son las más llamativas, no son las que tienen esos colores tan llamativos para hacerse notar. ¿Por qué en el ser humano sí? ¿Por qué en el ser humano la mujer tiene que arreglarse para ser vista? Porque no es que se arregle para el concepto de que sea mujer, sino es para ser detectada, para ser vista. Entonces es muy raro, ¿no? O sea, si en la naturaleza normalmente no era así, ¿por qué la mujer se tiene que arreglar? Me estaba preguntando. Y luego estaba preguntándome también, en esa parte del cortejo, ¿qué no será que nuestras esencias masculinas y femeninas están representadas al revés en nosotros? Porque si tú volteas a ver la naturaleza, pues normalmente el macho es el que llama la atención, es el más colorido, el más vistoso. Entonces creo que es nuestra esencia de hacernos notar, sin importar el género que tengamos, es nuestra esencia hablando. ¿Y por qué un hombre tendría que hacerse parte de ese ritual donde me convence o no me convence? ¿Por qué cambiaré ahí entre la naturaleza ese rol? ¿Por qué cambiaría con el ser humano? Bueno, será algo nuevo a investigar para mí. Es algo que me llamó la atención y a lo mejor el expresártelo me podrá aclarar con tu opinión, un poquito más de la información. Pero no lo veas como hombres o mujeres por el físico, velo como la esencia,
femenina y masculina. ¿Por qué esa esencia masculina se hace presente en la mujer? Para que pueda ser vista. Impactante, ¿no? Yo no lo pensé, no lo había pensado que era una esencia masculina, pero sí lo es. Si me voy contra la naturaleza, no es la forma normal en la que la especie se representa. El llamativo es el macho, el que hace el cortejo es el macho, el que busca ser el punto de atención es el macho. ¿Por qué en el ser humano la hembra tiene que hacer esa función? Porque tiene que ser vista. Y no entrará de ahí nuestra fase de competencia entre las mujeres, porque es esa energía masculina que está brotando sin que nosotros lo sepamos. Porque muchos dicen, la mujer se arregla para otras mujeres. ¿Será? ¿Será nuestra forma de el lado masculino de decir, aquí estoy, veme, soy buen prospecto, mira, se puede llegar a un buen entendimiento, mira, puedo ser ese candidato para ti, candidata, mírame, aquí estoy. Es curioso, ¿no? Siempre he tenido como esa curiosidad. Bueno, ¿tú qué opinas? Y bueno, si tienes dudas de qué te trae la realidad, puedes contactarme, podemos tener una consulta. Acuérdate que doy consultas vía Zoom, entonces me puedo adaptar a tu horario. Contáctame, manda un mensajito, nos ponemos de acuerdo. Recuerda que estas sesiones es a través de nuestros seres asistenciales, los cuales siempre nos acompañan. Todos tenemos seres asistenciales. A veces, pobrecitos, trabajan mucho para que escuchemos sus mensajes y aún así no nos queremos dar cuenta. Pero una vez que empiezas, bueno, qué maravilla. Podrás asombrarte de todo lo que traen a tu alrededor. Porque ellos su único interés es que puedas cumplir tu propósito que viniste a practicar en este mundo y que lo estableciste, lo trabajaste antes de venir aquí. Entonces, sí, a veces es difícil tomar esa responsabilidad. Es más fácil decir que es culpa de otros, pero no. Es nada más nuestra responsabilidad. Entonces, pues si te vas a enojar con alguien, pues no te enojes contigo mismo, nada más platícate y di, ay, bueno, pues qué retador, ¿no? Pero pues si tú confiabas en que podía llevarlo a cabo, pues también dame esa guía para poderlo llevar a cabo. Permíteme ver esas herramientas que elegiste que me van a permitir llevarlo a cabo. Y pues una herramienta para hacer este tipo de terapias. Y bueno, si tienes un mensajito, una pregunta, me la puedes dejar en el chat. Acuérdate que en mis redes sociales estoy como Miriam Catalina 157, en Instagram y TikTok, en Facebook estoy como Miriam Catalina, al igual que en YouTube. ¿Qué más? Bueno, ya te platiqué del libro, Puff of Independencia, una mirada de ese aspecto de cómo podemos ser independientes cuando queremos salir de casa, desde un punto de vista que te des cuenta de todo lo que te puedes enfrentar, que a veces no consideraste al momento de quererte salir. Y que es bueno saberlo, ya sabrás tú bajo qué términos te mueves, pero es bueno saberlo. Y bueno, aquí tenemos las cartitas. Y el día de hoy traemos 3. Uno es la abundancia que ya eres y te dicen, ve todo lo que hay detrás de cada creación final y valóralo. Invierte en ti como nosotros lo hacemos, aprovecha las oportunidades y confía en ellas, haz conciencia de lo que generas y consumes, el equilibrio es la clave. ¿Qué es lo más valioso de aquí? Que reconozcas cada paso que has dado, que lo celebres, porque es solo tuyo. Nadie más lo logró por ti. Pudieron haberte ayudado, pero el principal eres tú. Entonces hay que reconocerse. Sí, que a veces la regamos, sí. Pero si no la hubieras regado, no hubieras aprendido, no estarías donde estás el día de hoy. Entonces, bienvenida a esa regada. Bienvenido a ese aprendizaje también. ¿Va? La otra cartita es déjate sorprender. Nos dice, libera el control de esta situación en manos de lo divino.
no estás viendo más allá de tus expectativas, hay un plan mucho mejor, atrévete a hacer un cambio, una sorpresa llega a tu vida, te dará un giro inesperado, dejarte sorprender. Es soltar esa resistencia, es dejar de limitarte, que si viene una oportunidad y tú dices, no, eso no es para mí, mejor di, sí, sí es para mí, me atrevo a vivirlo. Dejar de pensar que las cosas solo tienen que ser de una forma, que solo hay una manera de decir las cosas, de vivirlas y experimentarlas. No es cierto. Hay muchas. Y hay muchas herramientas para vivirlas, entonces no te limites, no te limites a vivirlas. Y la última es sanación cuántica. Explora el camino de la sanación cuántica, ya está sanado, ha sanado. Revisa si te estás quedando muy limitado en tus creencias, lo que hablábamos de desaprender para aprender. Solo es una percepción errónea del tiempo, hay suficiente para ti. Y conecta con tu origen. Eso del tiempo, yo lo he vivido y te puedo decir, el tiempo es una creación del ser humano. Cuando tú quieres realmente hacer las cosas, es muy vasto para que las vivas, muy, muy vasto. ¿Dónde va a dejar de ser vasto? Cuando te enfocas en el tiempo físico. ¿Qué quiero decir con esto? Hay veces que si nomás nos estamos referenciando en el exterior y decimos, tenemos 10 minutos y solo cuento con 8 minutos y solo, o sea, estás muy enfocado en el exterior, no estás enfocado en la actividad que estás realizando, se te vaya así como agua y vas a decir, no alcancé, no hay tiempo que me alcance. O a lo mejor sientes que no avanzas, pero haces muchas cosas y no estás consciente de todo lo que haces. Entonces, en esos casos, mi recomendación es que anotes todo lo que hagas para que te des cuenta de dónde está tu enfoque. Que puedas ver las tareas que sí son necesarias, que son de urgencia y las que no. Y puedas empezar a delegar o puedas empezar a organizar o puedas a cambiar tus prioridades. ¿Qué es tu prioridad ahorita? ¿Qué es lo que te tienes que enfocar? Y dejar de lado lo demás. Lo demás va a seguir avanzando a su ritmo, pero no perderte tú en ese ritmo. Entonces cuando haces eso sale todo el tiempo que necesitas. Va a haber momentos de que digas, no manches, siento que ya perdí tanto tiempo, por decir, el perdí, y cuando volteas a ver tu reloj, no siquiera han pasado 40 minutos y tú sentiste que fueron a lo mejor 2 horas, ¿no? Invertidas, pero porque estabas enfocado. Entonces, pues te digo, el tiempo es relativo. Es relativo cuando estás referenciándote al exterior. Cuando estás enfocada en ti, en lo que estás haciendo, no hay falta de tiempo, siempre sigue ahí. Entonces, bueno, a vivir esa experiencia y pues estamos ahí en contacto. Vamos a explorar esta opción de volver a subir videos, de seguir generando contenido. Si te gusta, por favor, dale un like, suscríbete para que te lleguen las notificaciones y pues vamos a ver cómo se va a presentar. Bye bye.